Bienvenidos a esta clase virtual del curso de fotografía. Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos. En esta la clase número 4 del curso, que por algunos motivos la vamos a dejar grabada para que todos puedan acceder a ella. En esta clase vamos a hablar un poco acerca de la exposición en la fotografía. Y esto tiene que ver con lo que vimos en la primera clase acerca de la luz y lo que estuvimos viendo en la clase anterior, en la clase número 3, con respecto a los componentes, a las partes de la cámara y al funcionamiento de la cámara fotográfica. Sí, vamos a hacer un breve repaso primero acerca de lo que es lo que aprendimos acerca de la luz, muy rapidito. En la primera clase dijimos que dimos dos definiciones de lo que es la luz. Por un lado, la definición física. Sabemos que la luz es la parte que vemos con nuestros ojos del espectro electromagnético, es decir, de la energía que proviene del sol o de otras fuentes luminosas. Una parte pequeña de ese espectro de energía puede ser captado por nuestros ojos y por nuestra cámara. La luz como tal tiene algunas propiedades físicas que nos van a servir para poder manejarla, como habíamos visto acerca de la reflexión, la refracción, la transmisión, la descomposición de la luz en los colores, etc. La parte más importante, los que nos incumbe a nosotros como artistas, como fotógrafos, es definir la luz como un material estético. ¿Qué es un material estético? Bien, el material estético es aquel material que es utilizado directamente por un artista para crear su obra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un escultor, hablaríamos del material estético de lo que sería la piedra, la madera, la arcilla, el material que el escultor utilice para crear su obra, ¿sí? Él toma la madera y la talla, la va tallando, de manera que crea una escultura. En el caso de un pintor serían sus pinturas, sus telas, sus elementos. En el caso de un poeta, por ejemplo, o un escritor, serían las palabras y todas las figuras literarias de las cuales puede hacer uso, las metáforas, las comparaciones, etc. Y en el caso de los fotógrafos, el material estético, el material que nosotros manipulamos para crear nuestra obra, es nada más y nada menos que la luz. ¿Sí? La luz es muy maleable, es decir, que se puede modificar de muchas maneras. Y también en esta clase habríamos visto que la podíamos usar de dos maneras, ¿sí? Podíamos, por un lado, alumbrar una escena, es decir, brindarle la cantidad de luz suficiente para que la fotografía pueda realizarse, es decir, la cantidad de luz que se necesita para que pueda generar una imagen en el sensor de la cámara o en la película, según lo que estemos utilizando. Pero lo más importante es que también ese material estético lo podemos utilizar para iluminar, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Iluminar es modificar de manera consciente y de manera técnica la luz para lograr un objetivo que yo me estoy proponiendo al componer mi imagen, ¿sí? Hablamos también en la primera clase acerca de que podíamos hacer la fotografía de manera casi espontánea, es decir, descubrir una imagen y tomar nuestra cámara y hacer la foto, o bien podemos crear una imagen, armar una imagen, ¿sí? Generar una imagen. Cuando nosotros iluminamos en fotografía, lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que generar la imagen de la manera que nosotros la tenemos pensada o planeada para realizar. Ahora bien, este manejo de la luz, esta forma de iluminar lo que nosotros queremos,
se puede realizar tanto dentro de la cámara como fuera de la cámara. Es decir, yo puedo manipular la luz a través de los mecanismos que componen la cámara fotográfica, ya sea el objetivo, el obturador, el diafragma, o bien puedo modificarla fuera de la cámara, ¿sí? En ciertas situaciones yo puedo utilizar algunos modificadores, algunos elementos que me van a permitir manipular la luz y utilizarla de la manera en que yo lo desee, ¿sí? Pero en la clase de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en la manera en que nosotros podemos manejar la luz una vez que entra en la cámara, ¿sí? Y eso es justamente lo que nosotros llamamos exposición. La exposición en fotografía es justamente esto. Lo podemos explicar como la cantidad de luz que recoge el sensor en nuestra cámara y que debe ser la cantidad necesaria y suficiente para generar la imagen que yo estoy queriendo capturar, ¿sí? En este gráfico lo que vemos es el recorrido que hace la luz una vez que sale de su fuente e ingresa en nuestra cámara fotográfica, ¿sí? Lo primero que se va a encontrar es un lente, un cristal, que es el que compone el objetivo de la cámara, ¿sí? Dentro de ese objetivo, lo que la primera pieza que nos va a permitir manipular la luz es lo que vimos en la clase anterior, que se conoce como el diafragma. El diafragma es este anillo que se abre y se cierra al momento de tomar la foto y que puede manipularse el diámetro de la apertura de este diafragma para dejar pasar más o menos luz de acuerdo a lo que yo necesite. Posteriormente se va a encontrar con el obturador. El obturador, si ustedes recuerdan de la clase anterior también, son unas cortinitas muy pequeñitas que interceptan el paso de la luz antes de que llegue al sensor. Esas cortinitas se abren y se cierran durante un lapso de tiempo durante el cual se va a generar la imagen en el sensor, ¿sí? Esas cortinitas se abren y se cierran de manera muy rápida y nosotros podemos modificar de acuerdo a nuestra conveniencia el tiempo en que esas cortinitas van a estar abiertas. Y finalmente la luz llega al sensor de la cámara, que es donde va a capturar la imagen y a convertirla en una serie de impulsos eléctricos que luego el procesador de la cámara convertirá en una imagen digital. ¿Sí? Esto es un resumen de todo este proceso. Si nosotros vamos a tener básicamente un control de exposición, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, y un sistema que nos va a permitir capturar la imagen. En las cámaras analógicas de hace algunos años era la película fotográfica, y en las cámaras digitales, ya sea sea el modelo que nosotros utilicemos, una cámara reflex, una cámara compacta, el celular mismo, vamos a tener un sistema de sensores y de almacenamiento que nos va a permitir capturar la imagen y almacenarla en el dispositivo, ya sea una tarjeta de memoria o algo similar. ¿Sí? Entonces, dijimos que la exposición es nada más y nada menos que la cantidad de luz justa y necesaria para generar la imagen que nosotros queremos capturar con la cámara fotográfica. En estas fotos que estamos viendo acá, podemos ver una imagen de Puerto Madero, donde vemos una imagen de un atardecer. Entonces, al tener un atardecer, por ahí tenemos zonas de la imagen donde hay más luz, como es la zona aquí de las nubes y del cielo, y algunas zonas más oscuras, como es la parte aquí del puerto o del muelle. Decimos que esta foto está correctamente expuesta o que tiene una buena exposición porque podemos ver las zonas de las altas luces, que sería aquí en la parte
del cielo, donde hay más cantidad de luz, pero también podemos observar algunos detalles aquí en la zona de las sombras, ¿sí? ¿Qué pasa si variamos la cantidad de luz que ingresa a la cámara? Bueno, si nosotros hacemos que ingrese menos luz, lo que va a pasar es que la foto va a estar oscura. Entonces decimos que una foto que tiene poca luz está subexpuesta, ¿sí? Como en este ejemplo. Aquí lo que vemos es que la parte del cielo se sigue viendo bien, tenemos el detalle de las nubes, el recorte de los edificios, pero la parte de las sombras, que es este triángulo aquí a la izquierda, ya perdió todo el detalle. Se ve absolutamente negro, se ven apenas algunos detallecitos nada más, pero la mayor parte de este sector de aquí ya dejó de estar en sombras y directamente pasa a estar negro. El problema es que cuando sucede esto, en este área, en un sensor digital, lo que estamos haciendo es perdiendo información de la foto. Nosotros después no podemos recuperar información de estos sectores que están directamente en negro, ¿sí? No importa que la procesemos con Photoshop o con algún otro programa, esta foto va a quedar así subexpuesta y no vamos a poder mejorarle mucho. Por el contrario, cuando la cantidad de luz es excesiva, decimos que la imagen está sobreexpuesta, ¿sí? Hay una sobreexposición, y en este ejemplo, que es la misma foto que la anterior, lo que vemos es justamente lo contrario, que la zona de las sombras, el triangulito este aquí a la izquierda de la imagen, tiene una buena cantidad de luz. Yo puedo apreciar muchísimos detalles como las ventanas, los arbolitos, la gente paseando, los bancos, etc. Pero en la zona de las luces ya no se distinguen tantos detalles, ¿sí? Se ha perdido parte de los edificios, se perdieron completamente las nubes, los detalles en el agua. Y pasa lo mismo que en la anterior, que estaba subexpuesta, teníamos pérdida de información en las zonas en las que la fotografía aparece en negro. En la imagen sobreexpuesta, lo que tenemos es pérdida de información en los sectores donde la fotografía ya pasa a un color blanco, ¿sí? En toda esta zona aquí del cielo perdimos toda la información de imagen en esa parte del sensor y no vamos a poder recuperarla. Decimos que esta foto está sobreexpuesta, o también se suele decir que es una foto que está quemada, ¿sí? Por un exceso de luz. Entonces, recapitulando un poquito, para que una foto esté correctamente expuesta debe haber la cantidad de luz justa y necesaria, ni menos ni más, ¿sí? Tiene que ser la cantidad justa. Si nos pasamos, le damos más luz de la que necesita la foto va a estar sobreexpuesta, va a estar muy iluminada, muy blanca, muy quemada. Y si le damos menos luz, la foto va a tender no solo a las sombras, sino también a la aparición de colores negros que van a hacer que se pierda información en la imagen. Para esto definimos lo que se llama el rango dinámico de un equipo. ¿Qué es el rango dinámico? Es la capacidad que tiene el equipo de captar distintos matices de luz de una escena o de una imagen, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos que tenemos por aquí. Vean esta foto. Si nosotros estuviéramos en la playa, sentados en la arena mirando esta escena, probablemente nuestros ojos distinguirían con facilidad tanto las zonas que están en penumbra, digamos, aquí donde están los jóvenes, como las que están en la parte luminosa, es decir, las nubes, la playa, el agua, el sol. ¿Por qué? Porque nuestra visión
tiene un amplio rango dinámico. Eso quiere decir que nuestros ojos pueden ver una gran cantidad de matices dentro de una imagen y interpretarlos de manera correcta sin que haya un contraste demasiado acentuado. La cámara no, la cámara tiene un rango dinámico mucho más acotado, tiene una capacidad mucho más limitada para interpretar los distintos matices de luminosidad de una imagen, y eso hace que cuando yo veo una imagen de este tipo, vamos a ir a la siguiente, la cámara tenga que elegir qué es lo que va a captar. ¿Va a captar la zona de las luces o va a captar la zona que está en las sombras? ¿Sí? Si yo elijo que la cámara elige a veces por sí misma captar la zona de las luces y exponer bien la parte, en este ejemplo, del cielo y del mar, lo que nos va a pasar es que la zona que está en penumbras va a tender hacia el negro y se va a formar lo que conocemos como una silueta. ¿Sí? Si yo hiciera al revés y privilegiara, por ejemplo, tomar o darle más importancia a la sombra que está, a la zona, perdón, que está en penumbras o en sombras, lo que va a hacer la cámara es justo lo que está pasando acá, que va a captar la información sobre la zona de los jóvenes que están más en sombras, pero se va a perder toda la información del cielo, y el cielo se va a ver blanco, sin ningún matiz, justo donde está el sol. Esta foto, de todas maneras, tiene una ayudita que es contar con un flash, es decir, una iluminación de relleno que me va a facilitar la captura de la imagen. Pero básicamente lo que pasa es con el rango dinámico de la cámara es que yo tengo que elegir qué es lo que quiero exponer, si quiero exponer la sombra o quiero exponer la luz. Entonces acá privilegiamos la sombra, porque obviamente lo que nos interesa es la cara de los chicos y la situación del grupo de jóvenes, y en esta otra quizá lo que nos interesa es la luz más cálida del atardecer, y se comprende por medio del dibujo de la silueta en esta situación que es una pareja en una situación romántica, ¿sí? No hace falta que esté iluminada, digamos, la cara o la escena de otra manera para comprender que es una pareja que está bailando en la playa. Entonces, acá es lo que aplicamos como rango dinámico, ¿sí? Entonces, la capacidad que tenga el equipo, vamos a volver a la presentación, de captar esos matices diferentes que tenemos de luminosidad en una escena. Como ustedes pueden ver, aquí la visión humana es muchísimo más amplia que la visión de la cámara o del sensor de la cámara, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, como les decía, cuando nosotros nos sentamos en una escena, a contemplar una escena donde hay luces y sombras, nosotros podemos ver bien tanto las cosas que están en las sombras con detalles como las que están expuestas a luz, sin que nuestra visión pierda fidelidad. ¿Por qué? Porque el ojo y el cerebro compensan esas diferencias de luces y son capaces de captar todos los matices. Hasta ahora no hemos inventado cámaras que tengan la misma capacidad de trabajo que tiene el ojo humano y el cerebro humano. Entonces, cuando exponemos tenemos que elegir qué es lo que queremos, porque nuestras cámaras no llegan a cubrir todo el rango dinámico que nosotros a veces observamos. Y eso es lo que nos pasa a veces cuando hacemos una foto, por ejemplo, de un atardecer, y nosotros podemos ver con todo detalle lo que es el cielo, las nubes, el sol, pero también vemos los detalles de quizás de una playa o un campo donde estamos, que sería la parte que está más en sombra, ¿sí?
nosotros lo vemos perfecto, no tenemos que estar cambiando el ojo para ver el cielo o para ver la playa. En cambio la cámara sí, tiene diferencias importantes de exposición, entonces si nosotros con la cámara le damos prioridad al cielo, lo más probable es que la parte que está en sombras, que está la playa, vaya a salir oscura, y a la inversa, si le damos prioridad a la playa, que es la parte que está en sombras, la parte que está en las luces, que es el cielo, las nubes y el reflejo en el agua, van a salir sobreexpuestas o quemadas. ¿Sí? Pasa lo mismo también, vamos a ver otro ejemplo, cuando tenemos distintas luces y sombras en una escena, como por ejemplo en este retrato. ¿Sí? Aquí la luz está filtrada a través de los árboles y eso genera que haya algunas zonas del rostro que estén en sombras y otras que estén expuestas a la luz. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo quiero que todo el rostro tenga una iluminación pareja, no lo voy a poder modificar desde la cámara, porque necesariamente la cámara me va a tomar o las sombras o las luces. Si yo expongo para las luces, para que esta parte que está iluminada no salga quemada, no salga sobreexpuesta, la parte del rostro que está en sombra probablemente va a salir un poco subexpuesta, es decir, tirando hacia las sombras. De hecho, en esta foto vemos que si bien tenemos una subexposición en esta parte del rostro, es decir, que hay sombras, la parte que está expuesta a la luz, sobre todo aquí en esta zona, está casi quemada. Podemos llegar a ver que la parte de la nariz y el pómulo tienen algunos sectores que están casi llegando al blanco. ¿Sí? Entonces, esta foto por ahí no la podemos manejar mucho desde cámara, porque necesariamente tenemos el contraste en muy poco, en una escena muy pequeña. Entonces esto va a requerir que nosotros sí o sí manejemos la luz fuera de cámara. Es decir, una solución probable o muy sencilla hubiera sido correr al sujeto para que esté o todo en la sombra o todo en las luces, o colocar algún modificador como el que habíamos visto en la primera clase, un paraguas o alguna tela translúcida sobre esta zona, de manera que amortigüe el impacto de la luz sobre la cara del modelo. ¿Sí? Entonces acá vemos el efecto del rango dinámico en una escena donde las luces y las sombras están distribuidas de manera despareja en un modelo. Bien, perfecto. Bien, para controlar la exposición o para poder controlar la cantidad de luz que va a llegar al sensor de mi cámara, vamos a manejar tres parámetros que tienen que ver con lo que vimos de los componentes o las partes de la cámara de la clase pasada. Por un lado, tenemos, lo vimos hace un ratito, la apertura del diafragma. El diafragma es este círculo que se encuentra en el objetivo y que se va a abrir o cerrar en mayor o menor medida de acuerdo a la luz que yo quiera dejar que pase a la imagen. Por otro lado tenemos la velocidad de obturación, que es el tiempo que el obturador va a estar abierto y va a permitir que pase la luz al sensor. Y por otro lado lo que conocemos como el ISO, que es nada más que la sensibilidad del sensor, justamente. Es decir, estos tres parámetros tienen que estar en un equilibrio para que la foto esté bien expuesta. Si yo por alguna razón, que ahora vamos a ir viendo, necesito modificar alguno de estos tres parámetros, o abrir más el diafragma, o bajar la velocidad, o subir la velocidad, necesariamente voy a tener que modificar alguno de los otros dos para que la exposición siga siendo la correcta.
¿Sí? Habíamos visto un poquito en la clase pasada acerca de la velocidad de obturación, que es el tiempo en que el obturador está abierto y deja pasar la luz por él hasta llegar al sensor. Cuanto más rápida es la velocidad, menos tiempo va a estar abierto, por lo tanto va a entrar menos luz al sensor y lo que va a hacer es generar una imagen más oscura. Por el contrario, cuanto más lenta sea la velocidad de obturación, más tiempo el sensor va a estar expuesto a la luz y por lo tanto va a generar una imagen más brillante, con más brillo, con más luz. Las velocidades de obturación en general son tan rápidas que se miden como fracciones de segundo. ¿Sí? Ustedes pueden ver en la escalita de aquí arriba que vamos a tener sobre el lado de las velocidades rápidas 1/1000, 1/500, 1/250. Eso quiere decir que esta velocidad es un segundo dividido 1000, es decir, una milésima de segundo, una velocidad altísima. ¿Sí? Esto es un segundo dividido 500, un segundo dividido 250, etc. Son fracciones muy pequeñitas de segundo en las que el sensor está expuesto, dado que el obturador se abre. Lo habíamos visto quizá al ver el funcionamiento de la cámara, cómo esa velocidad se iba variando y podíamos hacer que abriera y cerrara de una manera que nosotros no podíamos ver el obturador cuando hacía ese movimiento. No sé si recuerdan de la clase anterior. Por el contrario, las velocidades más lentas, que son las que están en este extremo izquierdo en este gráfico, van siendo cada vez, permitiendo que cada vez más cantidad de luz ingrese al sensor, ya que el obturador está abierto más tiempo. 1/2 quiere decir que está abierto la mitad de un segundo. 1/4 es un cuarto de segundo, y así. Y ya estos velocidades extremas pueden estar abiertos varios segundos. Podemos mantenerlo durante mucho tiempo abierto el obturador para capturar luz en situaciones obviamente de baja luminosidad. ¿Sí? Como un efecto secundario de la velocidad de obturación, lo que tenemos es la capacidad de congelar la imagen. ¿Sí? Si yo disparo en velocidades muy rápidas, lo que va a hacer el sensor es dejar que la imagen quede absolutamente congelada, es decir, que se detenga el movimiento en el momento en que yo tomo la foto. Por el contrario, si las velocidades son bajas y el tiempo de obturación es largo, es de varios segundos, lo que va a hacer es generar una imagen barrida, es decir, que va a haber un desplazamiento de la imagen y se va a generar una imagen borrosa. Si ustedes recuerdan, en la clase número 2, donde hablamos de la historia de la fotografía, dijimos que el primer ser humano que apareció en una fotografía apareció de casualidad, porque los tiempos de exposición eran tan largos que las personas que caminaban por la calle directamente no aparecían en la imagen, porque su desplazamiento era mucho más rápido de lo que la cámara captaba. Sin embargo, hubo una persona ahí en el Boulevard du Temple, en París, que se quedó varios minutos mientras le limpiaban las botas, y de esa manera su imagen quedó registrada en el daguerrotipo y se convirtió en la primera persona en ser fotografiada en la historia de la humanidad. Eso debido a que era una velocidad de obturación muy lenta, se necesitaba mucho tiempo para generar la imagen. Entonces las personas que se desplazaban rápidamente directamente ni aparecían en la imagen, y esta persona estuvo quieta durante un tiempo, sí. Lo mismo puede pasar con nuestras cámaras, y vamos a ver algunos ejemplos más. Este es un ejemplo de una fotografía tomada con una alta velocidad, ¿sí? Si alguna vez ustedes vieron un colibrí o un picaflor volando,
deben haber visto que es muy difícil ver las alas del pájaro porque se mueven rapidísimo, se mueven en centésimas de segundo. Entonces, para poder capturar el pájaro en vuelo y poder capturarlas, sobre todo las alas, en una posición fija, se debe tener una velocidad muy alta de la cámara. O lo que ustedes verán también es que, dado que la velocidad de obturación es tan alta, la imagen tiene poca luz. No hay mucha luz más que en estas zonas aquí en los amarillos y quizá en la parte del pecho del pajarito donde es más blanco, pero en la zona de atrás del bosque o las alas, la luz que ha llegado es muy poca y se ve más bien oscura, pero se ha tenido una velocidad correcta como para congelar el picaflor en vuelo. Esta es la clásica foto de las quinceañeras saltando en el Parque de Mayo. Y también el mismo concepto, se requiere una velocidad muy elevada para poder lograr que queden congeladas en el aire y lograr, si ustedes pueden ver, si hacemos zoom, que incluso hasta los cabellos están en una posición estática, fija, no hay movimiento, aún en las partes más pequeñas. Esto también es un ejemplo de una fotografía tomada con alta velocidad, a diferencia de la del picaflor, que está tomada más bien en penumbra. Esta, al estar tomada de tarde y con sol intenso, la luz es apropiada y no hace falta, no hay sectores extremadamente oscuros, sí, porque tiene una buena exposición a pesar de que la velocidad es muy elevada. Lo mismo con esta. Necesitamos una velocidad muy elevada para poder congelar este momento en que los invitados arrojan a la quinceañera hacia arriba y poder congelarla en el aire. Sí, estos tres son ejemplos entonces de altas velocidades. El obturador se abre y se cierra con una velocidad muy alta, de manera que la imagen que se genera es prácticamente una instantánea que congela el movimiento. Por el contrario, esta imagen está tomada con una velocidad muy lenta. Entonces, lo que aquí sucede es que los vehículos no aparecen. Si ustedes se fijan aquí abajo, los vehículos que están en movimiento no se alcanzan a ver. Se ven o se distinguen los que están estacionados, pero estos que están sobre la calle, lo único que se distingue es una estela de la luz que va dejando el vehículo. Esto quiere decir que la exposición de esta foto o el tiempo que el obturador estuvo abierto fue tan largo que cuando comenzó a tomarse la foto, el auto estaba aquí abajo y fue desplazándose todo este tiempo hasta llegar a este punto donde el obturador se cerró y se generó la imagen, ¿sí? Esto es un ejemplo de una fotografía tomada con baja velocidad, ¿sí? O mucho tiempo de exposición, ¿sí? Recuerden que la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. Cuanto más rápida es la velocidad, menos tiempo está abierto el sensor y viceversa. Este es otro ejemplo de baja velocidad. Habíamos visto algunos en la clase pasada también, y es lo que se llama el efecto ríos de seda. Y es este particular efecto que se da cuando fotografiamos un curso de agua con baja velocidad y entonces el agua no aparece como la veríamos nosotros, con gotitas salpicando y los chorritos cayendo por todos lados, sino como una sustancia algodonosa o sedosa que va desplazándose a lo largo de toda la foto. Con esta imagen pasa lo mismo que con los autos de la anterior, ¿sí? El agua sale del caño y en la fotografía capturamos todo el recorrido del agua a lo largo de este trayecto. Y por último, este es un ejemplo de lo que llamamos pintura de luz o light painting, donde todas estas líneas blancas que ven ustedes aquí atrás
no es nada más, nada menos que el dibujo que genera un objeto luminoso, como puede ser una linterna o la linterna del celular, durante el tiempo que está abierto el obturador generando la imagen. ¿Sí? Las copas, como están quietas, aparecen fijas y bien definidas en todo el contorno y bien iluminadas también, pero el movimiento de la luz, de la linterna o de lo que haya sido, aparece como una estela, no aparece una luz puntual como veríamos en una foto con una velocidad más alta, sino que se dibuja el recorrido que hace la linterna a lo largo de la imagen en el tiempo. ¿Sí? Estos son entonces ejemplos de fotografías de alta velocidad, de baja velocidad, perdón. Y las anteriores eran justamente de alta velocidad. ¿Sí? Aquí las repetimos, ¿no? Esta de alta velocidad que congela el movimiento, y estas son las de baja velocidad donde podemos registrar el desplazamiento de los objetos a lo largo de la imagen. Bien, el segundo parámetro que podemos utilizar para manipular la exposición, la luz que ingresa dentro de la cámara, tiene que ver con el diafragma que se encuentra en el objetivo. Ustedes recuerdan, el diafragma es una especie de anillo que se encuentra dentro del objetivo y cuya apertura regula la cantidad de luz que va a ingresar al sensor. ¿Sí? La apertura del diafragma se mide según el número F, siendo los F pequeñitos los diafragmas más abiertos, es decir, los diafragmas más luminosos, y a medida que va aumentando el número F, va disminuyendo el tamaño de esta apertura y generando imágenes con menos luz, es decir, más subexpuestas. ¿Sí? Entonces, esta apertura nosotros la podemos manipular desde la cámara para dejar ingresar más o menos luz al momento de generar la imagen. El diafragma tiene también, al igual que el obturador, un efecto secundario que tiene que ver con la profundidad de campo. La profundidad de campo es la capacidad que tiene la cámara de captar distintos planos de manera que todos estén enfocados. ¿Sí? Acá lo podemos explicar con esta imagen. Si nosotros vemos la imagen de esta quinceañera, vamos a ver que tanto su rostro como los detalles están bien enfocados, pero todo aquello que está más alejado del plano en el cual se encuentra desenfocado. ¿Sí? Están borrosos las letras del cartel, las luces, el edificio que se encuentra detrás. Todo eso está desenfocado, está borroso. ¿Sí? Esto se debe a que esta imagen tiene poca profundidad de campo. Es decir, que tiene un solo plano sobre el cual está enfocado y todo lo que está detrás o delante de ese plano se encuentra fuera de foco, al contrario de lo que sucede en esta imagen. ¿Sí? En esta imagen tenemos una gran profundidad de campo, de manera que tanto estas imágenes que están aquí abajo en primer plano, como el dique, el agua del lago, los árboles, las montañas y las nubes, todo se encuentra bien enfocado, bien nítido, bien reconocible, todos los detalles bien detallados, y lo cual no sucede en esta otra imagen. Entonces, esto se debe a un efecto que se causa al abrir o cerrar el diafragma. Cuanto más abierto sea el diafragma, menor es la profundidad de campo. Si va a entrar mucha más luz,
la imagen va a ser más luminosa, pero vamos a perder esta capacidad de enfocarnos. Vamos a compartir algunas imágenes para ver este concepto de otra forma. ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen con poca profundidad de campo, es decir, que está tomado con un diafragma muy abierto, de manera que la mano de la novia, el anillo y estos detalles están bien definidos, bien enfocados, bien reconocibles, pero la cara que está un poco más atrás, unos centímetros, unos 20-30 centímetros, a distancia de un brazo, está completamente fuera de foco, desenfocada, borrosa. Esta es una imagen con poca profundidad de campo, al igual que esta que sigue. Sí, ustedes van a ver que en esta imagen de esta quinceañera bailando con su padre, lo que tenemos el foco es sobre la cara de la chica, pero lo que está por delante, que sería la mano al estar bailando el vals, y lo que está por detrás, que es todo este sector del salón, todo esto está fuera de foco, tanto lo que está por detrás como lo que está por delante del plano de la imagen. Nuevamente esto se sucede debido a que estamos usando un diafragma muy abierto que nos da la cantidad de luz suficiente para exponer bien el rostro, e incluso en algunos sectores, como vemos acá, que están un poquito sobreexpuestos, que tienen mucha luz. Pero a su vez lo que me genera es esta poca profundidad de campo que hace que todo lo que esté fuera de este plano esté desenfocado. Nuevamente lo mismo con esta novia. Si yo miro los detalles, el detalle del pelo, la tiara y todo esto está bien, un poco está bien definido, pero el fondo está difuminado, está difuso, fuera de foco. Por el contrario, cuando yo tengo una imagen donde el diafragma está más cerrado, donde hay menos apertura, eso me va a generar dos cosas: que haya más sombras, porque ingresa menos luz al sensor, pero también que haya mayor profundidad de campo. Es decir, que todos los planos de la imagen estén en foco. Ustedes van a ver las columnas que están aquí adelante, los novios que están un poquito más atrás, la otra columna que está algunos metros más atrás, el cartel, la lámpara, los detalles del andén, está todo en foco, todo enfocado. Las baldosas, se ve el camino, la perspectiva, toda la escena, desde un principio hasta el fin, están todas bien enfocadas, bien definidas, al igual que en esto. ¿Sí? También lo mismo. Una apertura cerrada debido a que, como es en exteriores, hay mucha luz, y que a su vez me permite que no sea tan luminosa la imagen y que tenga todos los planos bien definidos y bien enfocados. ¿Sí? Los novios, el camino, la tranquera, las montañas, las nubes, está todo en todos los planos bien definidos. Y en está exactamente lo mismo. ¿Sí? La apertura baja hace que la foto tenga poca luminosidad, pero esté bien expuesta y me permita mantener todos los detalles de los distintos planos bien enfocados. El camino, la banquera, el alambrado, los caballos, las retamas aquí en el fondo, los arbolitos y finalmente las sierras. Todo está bien enfocado. Eso es debido a que se ha trabajado con baja, con una apertura pequeña, bien cerrada, un número F bien alto. Entonces, volvemos a nuestra presentación. Los números bajos de F nos van a dar una apertura grande, nos van a dar una imagen bien luminosa, pero con un desenfoque que es propio de la poca profundidad de campo.
a medida que vamos aumentando nuestra... Voy a volver. Ahí está. Ahí está. Entonces les decía, las aperturas pequeñas, los números F, perdón, pequeños, nos van a dar aperturas grandes, imágenes luminosas y con poca profundidad de campo, ¿sí? Con mucho desenfoque fuera del sujeto que nosotros queremos fotografiar. A medida que va aumentando el número F, el diafragma se va cerrando, va entrando menos luz al sensor, pero vamos ganando en profundidad de campo, es decir, vamos a lograr que toda nuestra imagen esté bien enfocada. ¿Sí? Aquí está la imagen que estábamos viendo hoy y aquí está la otra. ¿Sí? Aquí tenemos un detalle de medio. El número F habitual en la mayoría de las cámaras está aquí, en F5.6, F4, F8, en esta zona entre F4 y F11 aproximadamente. La mayoría de los objetivos y de las cámaras trabajan en ese rango. Hay objetivos mucho más luminosos, también más especializados, que llegan a tener aperturas más grandes y que finalmente se utilizan para retratos, y podemos cerrarlo para obtener menos luz y mayor profundidad de campo. Entonces aquí tenemos ya dos parámetros del triángulo de exposición: la velocidad de obturación y la apertura del diafragma. El siguiente parámetro del que debemos hablar es la sensibilidad. La sensibilidad está dada por la capacidad que tiene el sensor de la cámara de captar más o menos luz, y no es una propiedad, digamos, óptica como son las otras dos, sino más bien tiene que ver con la electrónica del sensor. Se mide en lo que conocemos como los pasos o las velocidades ISO, siendo los números ISO más bajos los de menor sensibilidad y los ISO más altos los de mayor sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Un ISO bajo, un ISO 100, un ISO 200 va a capturar poca luz, y a medida que vamos subiendo ese valor, mayor cantidad de luz va a ser capturada por el sensor y la imagen va a terminar siendo más luminosa. Y generalmente las cámaras estándar o incluso los celulares podemos modificar este valor, y estamos generalmente en este primer rango entre ISO 100 e ISO 800, y las cámaras más modernas, los sensores más complejos, llegan hasta ISO de 144.000, que permite tener imágenes muy luminosas en condiciones de muy baja luz ambiente. ¿Sí? El gran problema que tiene el aumentar la sensibilidad a través del ISO es que se genera lo que conocemos como ruido. El ruido en fotografía es este grano que aparece en la imagen cuando aumentamos mucho la sensibilidad del sensor. Cuando nosotros trabajamos con ISOs bajos, la imagen va a salir más limpia, más suave, y a medida que vamos aumentando la sensibilidad, se va aumentando también el grano de la imagen. En las películas, en las cámaras de películas, perdón, para nosotros poder modificar el ISO o la sensibilidad teníamos que cambiar de película. Había rollos de películas de ISO 100, ISO 200, ISO 400, uno compraba el rollo de acuerdo a la situación que iba a fotografiar. Si uno tenía que fotografiar con poca luz, necesitaba ISOs más elevados, y no había forma de cambiarlo desde la cámara. La única forma era directamente cambiar el rollo. Vamos a ver algunas imágenes
Vamos a seguir con estas. Aquí tenemos algunas imágenes que están tomadas con ISO bajo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que nosotros la ampliamos y aún ampliada sigue siendo una imagen limpia, es decir, una imagen que no tiene ese grano que habíamos visto en la presentación. Es una imagen suave donde se pueden observar los detalles de la piel, por ejemplo, de la modelo, pero no se observa ese grano en la imagen. En esta ocurre lo mismo. Disparamos con un ISO bajo y tenemos esta imagen donde podemos aumentar y ver hasta el más pequeño detalle, ya sea de la piel o del pelo, pero no se pierde la calidad de la imagen a medida que aumentamos. En esta foto, por el contrario, donde tenemos poca luz, es necesario forzar la sensibilidad para poder exponer correctamente. Entonces lo que logramos es que empiece a aparecer este detallecito de este grano que aparece en la imagen y que hace que la foto, cuando la ampliamos mucho, empieza a perder mucha calidad, ¿sí? Estas son fotos para ver en pequeño, donde no se observa tanto el detalle de la imagen, pero cuando agrandamos se ve todo el grano que genera el utilizar ISOs muy elevados. No está exactamente lo mismo, es una imagen con muchas sombras, con poca luz, entonces sí o sí es necesario utilizar ISOs elevados para poder lograrla, pero vamos perdiendo la calidad de la imagen. Bien. Ahí volvemos. Entonces, tenemos estos tres parámetros de los que estuvimos hablando. Tenemos por un lado la velocidad de obturación, que nos va a dar el tiempo durante el cual el sensor está expuesto a la luz. Estuvimos hablando de la apertura, que nos habla acerca de la cantidad de luz que va a entrar durante esa fracción de segundo en que el obturador está abierto. Y posteriormente la sensibilidad con la cual va a estar trabajando el sensor de nuestra cámara. Esos tres parámetros nos van a dar las pautas para llegar a tener una exposición correcta. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que manejar esos tres valores de manera que se adapten entre ellos a la situación de luminosidad que tenemos. Entonces ahí es cuando entra en juego lo que hablábamos al principio del triángulo de la exposición, ¿sí? Vemos que estos tres valores están relacionados, de manera que cuando yo modifico alguno, necesito sí o sí modificar alguno de los otros para poder mantener la misma exposición, la misma luminosidad de la foto. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, subir la velocidad porque estoy tocando fotos en deporte o en alguna situación que requiere mucha velocidad para poder congelar la imagen, la pérdida de luz que voy a tener al cerrar, al subir la velocidad, voy a tener que compensarla o bien abriendo más el diafragma o bien subiendo la sensibilidad. Y todo depende de qué es lo que yo necesite, ¿no? Si yo tengo mucha luz ambiente, como decíamos, por ejemplo, un partido de fútbol en una cancha al aire libre, yo voy a poder subir la velocidad porque voy a tener mucha luz sin variar significativamente quizá la velocidad ISO y pudiendo mantener una apertura que me asegure que todo va a estar en foco también, ¿no? Porque ese es otro inconveniente. Cuando modificamos algunos de estos valores empiezan a aparecer estos detalles. Si yo subo el ISO van a aparecer el ruido, si yo abro el diafragma
se va a disminuir la profundidad de campo, y si yo bajo mucho la velocidad para capturar más luz, el sujeto puede llegar a quedar borroso o movido. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las circunstancias que yo tenga de la toma, tengo que saber con qué velocidad trabajar, con qué apertura y con qué sensibilidad, y combinarlas de la mejor manera posible. ¿Sí? En la clase que viene vamos a estar viendo algunas de estas variantes de manera práctica, es decir, cómo verlas en una cámara, cómo modificarlas y cómo mantener esta relación de manera que nuestra foto sea lo mejor expuesta posible. ¿Sí? Todos estos cambios hablamos de lo que se conoce en fotografía como pasos. Cada vez que subimos o bajamos la exposición, lo hacemos en pasos. ¿Sí? Cuando pasamos de una apertura a otra, o cuando pasamos de una velocidad a otra, o de una sensibilidad a otra, decimos que aumentamos o subimos o bajamos uno o más pasos. ¿Qué significa estos pasos y por qué no son regulares? Por ejemplo, ¿por qué pasó de 2,8 a 4 y no de 2 a 4 a 6 a 8 a 10 y 2,8, 4, 5, 6? Esto es porque están calculados de manera que de un paso a otro va a haber, o digamos, si aumento un paso va a haber el doble de luz que en el paso anterior. Si yo disminuyo un paso va a haber exactamente la mitad de luz ingresando al sensor. ¿Sí? Y esto sucede con cualquiera de los tres parámetros. ¿Sí? Pero de un paso a otro, ya sea en velocidad, en apertura o en sensibilidad, tengo justo la mitad o el doble de la cantidad de luz del paso anterior. Es decir, que si yo, como hablábamos recién con el triángulo de exposición, yo quiero mantener la luminosidad modificando alguno de estos parámetros, si yo abro el diafragma porque necesito menor profundidad de campo, porque estoy haciendo un retrato, y lo abro un paso, voy a tener que, por ejemplo, subir la velocidad un paso para mantener la misma luminosidad, que la foto no se me sobreexponga, es decir, no salga muy clara, muy luminosa. ¿Sí? Entonces, esto de los pasos nos va a servir para poder mantener la luminosidad de nuestra imagen de acuerdo en la imagen que nosotros querramos captar, y podamos modificar alguno de los parámetros y mantener las condiciones de exposición correctas. ¿Cómo lo podemos medir? En las cámaras nos aparece algo que se llama exposímetro, que no es nada más ni nada menos que un sensor que nos está midiendo la luz que está entrando a la cámara y lo grafica mediante esta escalita que aparece tanto en la pantalla como en el visor de la cámara. En el visor de la cámara lo tenemos aquí abajo. Esto nos va a decir, mediante una liñita que se va desplazando a lo largo de esta escala, si tenemos mucha luz o poca luz. ¿Sí? Si la exposición es correcta, es decir, si la luz es adecuada, el marcador tiene que estar cerca del centro, es decir, del cero de la escala. Si yo tengo poca luz, se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hacia los valores negativos, y si tengo mucha luz, se va a desplazar hacia la derecha, que son los valores positivos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo la foto, yo puedo, mediante este exposímetro incorporado en la cámara, saber si la exposición está bien o si tengo mucha luz o baja luz, y de esa manera modificar alguno de los parámetros para llegar a tener la exposición correcta. Bien, en la próxima clase, como les decía, lo que vamos a ver
vamos a manejar estos valores en nuestra cámara. Vamos a manejar estos valores ya sea en el celular, en nuestra cámara compacta o en cámara reflex, depende de lo que tengamos. Vamos a ver cómo configurarlos, cómo modificarlos y cómo medir la luz en nuestros dispositivos. También vamos a jugar un poquitito con la luz. Vamos a hacer algunas experiencias para ver el tema de las velocidades de obturación y de la apertura y jugar con eso. Así que la próxima clase les invitamos a que puedan traer sus cámaras y vamos a estar, entonces seguimos trabajando con el tema de la exposición, así que si hay alguna duda, alguna consulta que surja después de ver este video, las pueden traer para la próxima clase y vamos a resolverlas. También tienen el apunte de esta clase, esta presentación que vimos, así como también el apunte de toda la clase que está disponible en el Google Drive, en el enlace que les pasamos en el grupo de WhatsApp. Lo vamos a dejar por acá abajo, sino el enlace en la descripción del video para que ustedes puedan acceder y tener toda la información de la que estuvimos hablando hoy. Y bueno, con esto estamos terminando ya la clase, así que esta es una de las claves técnicas de la fotografía, es llegar a lograr una buena exposición. Una vez que nosotros sabemos utilizar nuestra cámara, sabemos configurarla para obtener la luz, no solo la luz correcta para nuestra imagen, sino para el propósito que yo quiero, el propósito que yo quiero transmitir con esa imagen. El resto es muy sencillo, ¿sí? El llegar a comprender estos valores de exposición y llegar a manejar la cámara para que ella pueda sacar la foto que yo quiero sacar y no la que la cámara le parece que estoy queriendo sacar. Esa es la clave. Después todo el resto son otras técnicas que nos van a ayudar a que nuestras fotos sean más prolijas y más expresivas, pero lo principal es que estén bien expuestas. Por más que yo quiera transmitir un buen sentimiento o una emoción importante, si la foto está muy oscura, está movida, está fuera de foco o tiene mucho ruido, va a perder gran parte de su impacto. Así que los esperamos la próxima clase para poder practicar todas estas cosas y llegar a poder dominar la luz, que es básicamente nuestro principal objetivo como fotógrafos. Nos vemos en la próxima clase.